Contra el mundo, contra la vida. H.P. Lovecraft. Michel Houellebecq. Quizás haya que haber sufrido mucho para apreciar a Lovecraft. La vida es dolorosa y decepcionante. Por lo tanto, es inútil escribir más novelas realistas. Ya sabemos a qué atenernos sobre la realidad en general, y pocas ganas nos quedan de saber algo más. La humanidad, tal cual es, ya solo nos inspira una apagada curiosidad. Todas esas observaciones de una agudeza tan prodigiosa, esas situaciones, esas anécdotas, una vez cerrado el libro, no hacen más que confirmar una leve sensación de asco que ya alimenta bastante cualquier día de vida real. Ahora escuchemos a Lovecraft. Estoy tan harto de la humanidad y del mundo que nada logra interesarme a no ser que incluya por lo menos 2 crímenes por página o que trate de horrores innominados procedentes de espacios exteriores. Cuando uno ama la vida, no lee, ni tampoco va mucho al cine. Digan lo que digan, el acceso al universo artístico queda más o menos reservado a los que están un poco hasta el gorro. Howard Phillips Lovecraft, en 1908, a la edad de 18 años, es víctima de lo que se ha dado en calificar de depresión nerviosa, y se sume en un letargo que se prolongará unos 10 años. A la edad en que sus antiguos compañeros de clase, dando con impaciencia la espalda a la infancia, se adentran en la vida como en una maravillosa e inédita aventura. Él se enclaustra en su casa, solo habla con su madre, se niega a levantarse en todo el día, da vueltas en bata durante toda la noche. Además, ni siquiera escribe. ¿Qué hace? Puede que lea un poco. No estamos seguros ni de eso. De hecho, sus biógrafos tienen que reconocer que no saben gran cosa de esa época y que, según todas las apariencias, al menos entre los 18 y los 23 años, Lovecraft no hace absolutamente nada. Después, poco a poco, entre 1913 y 1918, la situación mejora. Lentamente, reanuda el contacto con la raza humana. En mayo de 1918, escribe a Alfred Galpin: «Solo estoy vivo a medias. Derrocho gran parte de mis fuerzas en sentarme y andar. Mi sistema nervioso es una ruina. Estoy completamente embrutecido y apático, salvo cuando tropiezo con algo que me interesa especialmente. Al fin y al cabo, es inútil dedicarse a reconstrucciones psicodramáticas, porque Lovecraft es un hombre lúcido, inteligente y sincero. Al cumplir los 18 años, se abate sobre él una especie de terror letárgico, cuyo origen conoce a la perfección. En una carta de 1920 habla mucho de su infancia. Su pequeña línea férrea, con los vagones hechos de cajas de embalaje, la cochera, donde había instalado su teatro de marionetas, y más adelante, su jardín, cuyos planos había trazado él mismo, cuyas avenidas había delimitado. Regado por un sistema de canales que había cavado con sus propias manos, el jardín se escalonaba en torno a un pequeño césped, con un reloj de sol en el centro. Ese fue, dijo, el reino de mi adolescencia. Luego viene este pasaje que concluye la carta. Entonces me di cuenta de que me estaba haciendo demasiado mayor para disfrutar de aquello. El despiadado tiempo había dejado caer sobre mí su garra feroz y tenía 17 años. Los chicos mayores no juegan en casas de juguete y falsos jardines. Lleno de tristeza, tuve que cederle mi mundo a un chico más joven que vivía al otro lado del terreno.
Y desde entonces no he vuelto a cavar la tierra, ni a trazar senderos o caminos. Para mí, esas operaciones están asociadas a demasiadas añoranzas, porque no podemos recuperar jamás la alegría fugitiva de la infancia. La edad adulta es el infierno. Frente a una postura tan tajante, los moralistas de nuestra época lanzarán gruñidos vagamente desaprobatorios, esperando el momento de insinuar sus obscenos sobreentendidos. Tal vez sea cierto que Lovecraft no podía convertirse en adulto, pero lo que está claro es que no lo deseaba. Y teniendo en cuenta los valores que rigen el mundo adulto, difícilmente podemos reprochárselo. Principio de realidad, principio de placer, competitividad, desafío permanente, sexo y empleo. Nada para entonar aleluyas. Lovecraft sabe que no tiene nada que ver con este mundo y siempre sale perdiendo, tanto en la teoría como en la práctica. Ha perdido la infancia, también ha perdido la fe. El mundo le asquea y no ve motivo alguno para suponer que las cosas pudieran ser de otro modo si mirase con más atención. Considera que las religiones son otras tantas ilusiones edulcoradas, que el progreso de los conocimientos ha vuelto obsoletas. En sus periodos de buen humor hablará del círculo encantado, de la creencia religiosa, pero es un círculo del que, en cualquier caso, se siente excluido. Pocos se han sentido tan impregnados como él, tan calados hasta los tuétanos por la nada absoluta de cualquier aspiración humana. El universo no es más que una furtiva disposición de partículas elementales, una figura de transición hacia el caos, que terminará arrastrándolo consigo. La raza humana desaparecerá. Aparecerán otras razas que desaparecerán a su vez. Los cielos serán glaciales y estarán vacíos. Los atravesará la débil luz de estrellas medio muertas, que también desaparecerán. Todo desaparecerá. Y los actos humanos son tan libres y están tan desprovistos de sentido como los libres movimientos de las partículas elementales. El bien, el mal, la moral, los sentimientos, meras ficciones victorianas. Solo existe el egoísmo, frío, intacto y resplandeciente. Lovecraft es muy consciente del carácter obviamente deprimente de sus conclusiones, como escribió en 1918. Cualquier racionalismo tiende a minimizar el valor y la importancia de la vida. En muchos casos, la verdad puede provocar el suicidio, o al menos determinar una depresión casi suicida. Sus convicciones materialistas y ateas no cambiarán. Vuelve sobre ellas carta tras carta, con una delectación claramente masoquista. Es obvio que la vida no tiene sentido, pero tampoco la muerte. Y es una de las cosas que hielan la sangre cuando uno descubre el universo de Lovecraft. La muerte de sus héroes no tiene el menor sentido, no trae consigo el más mínimo sosiego, no permite en modo alguno concluir la historia. De forma implacable, H.P. Lovecraft destruye a sus personajes sin sugerir nada más que el desmembramiento de una marioneta. Indiferente a esas miserables peripecias, el horror cósmico sigue creciendo, se extiende y se articula. El gran Cthulhu despierta de su sueño. ¿Qué es el gran Cthulhu? Una disposición de electrones como nosotros. El horror de Lovecraft es rigurosamente material. Pero es muy posible que, mediante el juego de las fuerzas cósmicas, el gran Cthulhu disponga de un poder, de una fuerza de acción considerablemente superiores a los nuestros, cosa que, a priori, no es nada tranquilizadora. Lovecraft no vuelve de sus viajes por las dudosas tierras de lo indecible para traernos buenas noticias. Nos confirma que tal vez algo se oculta y en ocasiones se deja entrever tras el telón de la realidad, algo verdaderamente innoble.
Sí, es posible que más allá del limitado campo de nuestra percepción existan otras entidades, otras criaturas, otras razas, otros conceptos y otras inteligencias. De entre estas entidades, algunas son probablemente muy superiores a nosotros en inteligencia. Pero esto no es por fuerza una buena noticia. ¿Qué nos hace pensar que esas criaturas, por diferentes que sean, manifiesten de algún modo una naturaleza espiritual? Nada permite suponer una transgresión de las leyes universales del egoísmo y la maldad. Es ridículo imaginar que en los confines del cosmos nos esperan unos seres llenos de sabiduría y benevolencia, para guiarnos hacia quién sabe qué armonía, para imaginar la forma en que nos tratarían si entrásemos en contacto con ellos. Basta recordar la forma en que nosotros tratamos a esas inteligencias inferiores, que son los conejos o las ranas. En el mejor de los casos, nos sirven de alimento. A menudo las matamos por el mero placer de matar. Esa es, nos advierte Lovecraft, la verdadera imagen de nuestras futuras relaciones con las inteligencias ajenas. Puede que algunos hermosos especímenes humanos tengan el honor de acabar en una mesa de disección, y ahí termina todo. Y de nuevo, nada de todo eso tendrá el menor sentido. Humanos de finales del siglo XX, ese cosmos desesperado es absolutamente el nuestro. Ese universo abyecto, donde el miedo se gradúa en círculos concéntricos hasta la revelación innombrable. Ese universo en el que nuestro único destino imaginable es ser triturados y devorados. Es el lugar que reconocemos absolutamente como nuestro universo mental. Y para quien quiera conocer el estado de los modos de pensar dejando caer una sonda rápida y precisa, el éxito de Lovecraft ya es por sí solo un síntoma. Hoy más que nunca, podemos hacer nuestra la declaración de principios que inicia Arthur Jermyn. La vida es algo espantoso, y al fondo, detrás de lo que sabemos de ella, aparecen los vislumbres de una verdad demoníaca que nos la vuelve 1000 veces más espantosa. No obstante, la paradoja es que preferimos ese universo, por espantoso que sea, a esta realidad, a nuestra realidad. En eso somos, sin lugar a dudas, los lectores que Lovecraft esperaba. Leemos sus cuentos con la mismísima disposición de ánimo que le obligó a escribirlos. Satanás o Nyarlathotep, ¿qué más da? Pero ya no soportaremos un minuto más de realismo. Y para decirlo todo, Satanás está un poco devaluado por culpa de sus prolongadas relaciones con los vergonzosos recovecos de nuestros vulgares pecados. Más vale Nyarlathotep, frío, malvado e inhumano como el hielo. Es fácil darse cuenta de la razón por la que la lectura de Lovecraft constituye un paradójico consuelo para las almas cansadas de la vida. De hecho, podemos aconsejársela a todos aquellos que, por un motivo u otro, llegan a sentir una auténtica aversión por la vida en todas sus formas. En algunos casos, el colapso nervioso que provoca una primera lectura es considerable. Uno sonríe solo, empieza a tararear melodías de opereta. En resumen, la mirada que dirige a la vida se modifica. Hay algo en Lovecraft que no es del todo literario. Para convencerse, hay que considerar primero que al menos 15 escritores, entre los que podemos citar a Frank Belknap, Robert Bloch, Lynn Carter, Fred Chappell, Auguste Derleth, Donald Wandrei, han consagrado toda su obra, o parte de ella, a desarrollar y enriquecer los mitos creados por H.P. Lovecraft. Y no furtivamente, a escondidas, sino de modo confeso. De hecho, la afiliación se ve reforzada de forma sistemática por el uso de las mismas palabras que cobran así un valor de conjuro. Las agrestes colinas al oeste de Arkham, la Universidad de Miskatonic, Irem, la ciudad de las 1000 columnas.
Rillier, Sarnat, Dagon y sobre todo el incalificable, el blasfemo Necronomicon, cuyo nombre solo puede pronunciarse en voz baja. Ia subnigurat, la cabra de los 1000 cabritos. En una época que aprecia la originalidad como valor supremo en las artes, el fenómeno no deja de sorprender. De hecho, como subraya oportunamente Francis Lacassin, no había noticias de algo semejante desde Homero y los cantares de gesta medievales. Debemos reconocer con humildad que en este caso estamos tratando con lo que se ha dado en llamar mito fundador. Para intentar saber algo más, solo hay un medio, que por otro lado es el más lógico: adentrarse en los textos de ficción escritos por H.P. Lovecraft. En primer lugar, en los grandes textos, los que escribió durante los últimos 10 años de su vida, cuando estaba en la plenitud de sus recursos, pero también en los textos anteriores. En ellos veremos nacer el recurso de su arte, exactamente como instrumentos musicales que se aventurasen uno tras otro en uno solo, fugaz antes de hundirse, reunidos en la furia de una ópera demencial. Podríamos resumir como sigue una concepción clásica del relato fantástico. Al principio no ocurre absolutamente nada. Felicidad adecuadamente representada por la vida de una familia, de un agente de seguros, los niños juegan, la esposa toca el piano, todo va bien. Luego, poco a poco, empiezan a multiplicarse incidentes casi insignificantes, que coinciden de manera peligrosa. El barniz de la trivialidad se agrieta, dejando paso a inquietantes hipótesis. Inexorablemente, las fuerzas del mal hacen su entrada en escena. Hay que subrayar que esta concepción ha producido resultados realmente impresionantes. Los relatos de Richard Matheson, quien en la cima de su arte se complace en elegir decorados de la más completa banalidad. Supermercados, estaciones de servicio, descritos de forma voluntariamente prosaica. Howard Phillips Lovecraft se sitúa en las antípodas de esta manera de abordar el relato. En su caso, no hay banalidad que se agrieta, ni incidentes al principio insignificantes. Nada de eso le interesa. No tiene la menor gana de dedicar 30 páginas, ni 3, a la descripción de la vida familiar de un norteamericano medio. Le gusta documentarse sobre cualquier cosa, ya sean los rituales aztecas o la anatomía de los batracios, pero no, desde luego, sobre la vida cotidiana. Para esclarecer el debate, consideremos los primeros párrafos de uno de los logros más insidiosos de Matheson: el botón. El paquete estaba en el umbral. Una caja de cartón en forma de cubo cerrada con simple cinta de embalaje, con su dirección en mayúsculas escritas a mano: Mr. y Mrs. Arthur Lewis, Nueva York. Norma lo cogió, metió la llave en la cerradura y entró. Caía la noche. Después de meter en el horno las costillas de cordero, se sirvió un martini con vodka y se sentó para abrir el paquete. Dentro encontró una cajita de contrachapado con un botón para pulsar. Un cristal cóncavo protegía el botón. Norma intentó levantar el cristal, pero estaba sólidamente sujeto. Le dio la vuelta a la cajita y vio una hoja de papel doblada y pegada con cinta adhesiva al otro lado. La nota decía: el señor Stewart irá a su casa esta noche, a las 8. Ahora leamos el principio de la llamada de Cthulhu, el primero de los grandes textos Lovecraftianos. A mi entender, el mayor favor que nos ha concedido el cielo es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo lo que encierra. Vivimos en un islote de plácida ignorancia en el seno de los oscuros océanos del infinito, y no estamos destinados a emprender largos viajes. Las ciencias, cada una de las cuales apunta a una dirección concreta,
no nos ha hecho demasiado daño hasta el presente, pero llegará un día en que la síntesis de esos conocimientos disociados nos descubrirá terroríficas perspectivas sobre la realidad y el terrible lugar que ocupamos en ella. Entonces, esa revelación nos volverá locos, a menos que huyamos de esa claridad funesta para refugiarnos en la paz de una nueva edad de tinieblas. Lo mínimo que podemos decir es que Lovecraft anuncia el tono. A primera vista, se trata más bien de un inconveniente, y lo cierto es que poca gente, aficionada a lo fantástico o no, consigue dejar el relato de Matheson sin saber para qué sirve el maldito botón. Por su parte, H.P. Lovecraft tiende a seleccionar a sus lectores desde el principio. Escribe para un público de fanáticos, un público que acabará encontrando algunos años después de su muerte. Aún así, de manera más profunda y disimulada, hay un defecto en el relato fantástico de progresión lenta. Por lo general, solo se descubre al leer bastantes obras en la misma vena. Al multiplicar incidentes más ambiguos que aterradores, se cosquillea la imaginación del lector sin por ello llegar a satisfacerla de verdad. Se lo incita a ponerse en camino, y siempre es peligroso dejar en libertad la imaginación del lector, porque puede fácilmente llegar por sí misma a conclusiones atroces, realmente atroces. Y en el momento en que el autor, tras 50 páginas de laboriosa preparación, nos revela el secreto de su horror final, podemos quedarnos un poco decepcionados. Esperábamos algo peor. En sus cuentos más logrados, Matheson consigue evitar el peligro introduciendo en las últimas páginas una dimensión filosófica o moral tan manifiesta, conmovedora y pertinente, que el conjunto del relato se ve inmediatamente bañado por una luz diferente, de una tristeza mortal. Aún así, sus textos más bellos son bastante breves. Por su parte, Lovecraft se mueve con soltura en relatos de 50 o 60 páginas, incluso más. En el culmen de sus recursos artísticos necesita un espacio lo bastante amplio como para albergar todos los elementos de su grandiosa maquinaria. La gradación de paroxismos que constituye la arquitectura de los grandes textos no cabría en una docena de páginas. Ningún relato de Lovecraft se cierra sobre sí mismo. Cada uno es un jirón de miedo abierto que aúlla. El relato siguiente recoge el miedo del lector en el mismo punto en que lo dejó y lo alimenta con nuevos materiales. El gran Cthulhu es indestructible, incluso si hemos evitado temporalmente el peligro. En su morada, bajo los mares, volverá a esperar, a dormir soñando. Quien duerme en lo eterno no muere para siempre, y extraños eones vuelven mortal a la muerte. Finglue magloana fa Cthulhu rie, Oaga nagal fatagan. Finglue magloana fa Cthulhu rie, Oaga nagal fatagan. Finglue magloana fa Cthulhu rie, Oaga nagal fatagan. Recuerda que para que todo esto siga funcionando hace falta apoyo. Piensa en quién podría estar interesado y recomiéndaselo. Deja un corazoncito en el audio, comenta qué te ha parecido, súbelo a tus redes sociales o incluso aporta tu granito de arena de forma económica y hazte fan de este podcast haciendo clic en el botón azul Apoyar y tendrás acceso a todos los audios para los taberneros galácticos de esta gran nave. No olvides que estamos en Twitter como @hleidas
y en nuestro canal informativo de Telegram con mucho contenido extra. Gracias y hasta el próximo audio. Te esperamos. Todo suma.